Ok, vamos a continuar. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto. Recuerden que esto es topografía, no es tanto todavía aspectos de vías terrestres, simplemente son cálculos de curvas. Pueden utilizar cualquier metodología que esté indicada, ya sea en el manual o en un libro de topo, no hay ningún problema. Para lo que serían las curvas de simples, no hay ningún problema. Y nos iríamos ahora con las curvas circulares con espiral de transición, o las curvas con espiral. Para esto vamos a ver el manual de proyecto geométrico. Como les digo, también puede ser en algún otro texto que ustedes tengan a la mano de topografía, y también lo pueden encontrar en el libro de Traffic and Highway, o sea, el otro libro que también se lo tienen ustedes, que también nos puede dar referencias también de cómo se hace este análisis, sobre todo para poderlos establecer correctamente en nuestro proyecto. Entonces, estamos viendo en el libro en el manual, y ahorita vamos a poner lo que sería ya esta situación en el libro de Traffic and Highway. Ok, entonces tenemos aquí donde es la geometría de ok. Vamos a ver qué es lo que nos recomiendan también. Importante verlo también por cuestiones de qué se hace en otros países y establecer correctamente cuál sería la mejor propuesta de nuestro diseño. No hay ningún problema de utilizar otro tipo de textos. Entonces aquí tenemos el libro de Traffic en la página, te lo digo, en la página 770 está el alineamiento horizontal, y también trae fórmulas pues, bastante similares a las que hemos estado utilizando, manejando pues, todos los valores correspondientes. Aquí viene lo que sería algunos puntos que nosotros podemos ir estableciendo. Aquí están las fórmulas para las curvas simples. Ok. Cómo encontrar una curva simple en el campo. Ahí está lo que estábamos nosotros diciendo preguntando el día de ayer. Aquí nos los dice cómo se hace. Si yo puedo ver desde el punto PC al punto PT, simplemente debo de ir obteniendo las diferentes deflexiones que va teniendo, los diferentes ángulos de deflexión, para encontrar el punto correspondiente con las longitudes. Y entonces, de un punto voy obteniendo, dependiendo también de la cuerda que queramos, para ir ubicando correctamente todas estas distancias. Se viene también cómo se calcula. Aquí están las cuerdas y pues algunos ejemplos de cómo viene este análisis. Y esto es lo que nosotros podemos hacer para establecer las diferentes deflexiones y las longitudes de cuerda que se van a requerir, y me va dando los puntos exactamente de los puntos de cada una de las estaciones. Pues aquí también viene, o sea, lo pueden ver en este texto para hacer este análisis. Esto es, como les digo, nada más es para trazo, y aquí lo especifica,
trazo para curvas en el campo, localización en campo de una curva horizontal. De esa manera se obtienen los diferentes puntos. Ahora, en el caso de tener obstáculos en el terreno, pues simplemente lo que hacemos es cambiar el aparato y obtener las cuerdas, pues van a ser distintas con los ángulos, como si la curva empezara desde aquí. Sacamos como si tuviera la pendiente, digo, la tangente aquí, y se van sacando las deflexiones de cada punto. De esa manera se van obteniendo los diferentes puntos. Aquí esto es cuando puedo ver desde el PC hasta el PT. No hay ningún problema. Bueno, ahora nos iríamos a las curvas. Aquí viene el diseño de una curva compuesta. No las vamos a ver. Curvas inversas tampoco las vamos a ver. Y aquí vienen las curvas con longitud de transición. Estas son las que nosotros vamos a ver. Vámonos al manual. Y después pueden consultarlo en lo que sería el libro de tráfico, para que pues, tengamos los dos criterios, que pues obviamente son bastante similares, ¿ok? Entonces, se recomiendan estas curvas para situaciones de mayor comodidad y sobre todo para velocidades más altas. Esto es lo que nosotros debemos de realizar. Estas curvas, vamos a ver el esquema, pues tienen un tramo de una curva con un radio mucho más grande que va a tener vamos a decir, un diseño más, pues cómodo para llegar a la curva simple. Este tramo donde está el punto S, que es en espiral, termina la curva y después ya viene lo que sería la curva circular. Esta es una curva circular. Y estos serían los tramos de longitud de la espiral. ¿Ok? Es importante que estas curvas se realicen en caminos de alta diseño y alta tipo, debido a que tenemos esta longitud espiral que tenemos aquí, también la vamos a considerar como longitud de transición para lo que sería tanto el ensanchamiento de la curva como la sobrelevación de la curva. Entonces, aquí ya dentro de la misma curva me están dando un tramo de transición. Para el caso de curvas circulares simples, estas curvas circulares simples no tienen un tramo de transición, sino que directamente entras de la tangente y entras a la curva. No hay una transición. Pero ya en el diseño de nuestro camino para lo que sería la planta, lo que sería el ensanchamiento de la curva, nosotros vamos a proponer distancias de transición. O sea, no como si fuera la longitud de transición de una curva en espiral, sino que nosotros vamos a establecer, utilizando parte de la tangente y parte de la curva, como el tramo de transición. No se modifica ni el PT ni el PC, lo que se va a modificar sería que el ensanchamiento empezaría desde la tangente. Asimismo, la sobrelevación empezaría desde la tangente. En el caso de las curvas con espiral, ya no requiere utilizar tangentes. Entonces, en algunos casos, sí se van a requerir curvas circulares tal y como las hemos manejado, debido al tipo de terreno. Yo no puedo tener curvas con transición en terrenos altamente montañosos y velocidades altas.
debido a que no tendría la distancia suficiente para poder alojar este tipo de transición, y entonces no cabría la curva en transición o de espiral en ese lado. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero hacer es establecer pues, lo que serían curvas que sean más seguras a velocidades altas. Por lo tanto, estas curvas no pueden llevar grados de curvatura, perdón, bastante pequeños porque serían muy complejas para su diseño y nos quedarían tramos superpuestos de transición que no es posible realizarlos ya en nuestro diseño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante que se requiere para una curva en espiral? Bueno, lo más importante es establecer la longitud espiral que sea adecuada a la velocidad y al grado de curvatura y también al radio. Aquí nos establece que para velocidades altas de proyecto de 80 kilómetros o más, la práctica cotidiana indica que los atributos antes citados se logran si la pendiente de longitud a la orilla exterior de la carretera en su línea central no excede a 0.00 metros por cada metro de curva para carreteras de 2 carriles y 0.0067 para las demás. O sea, aunque para velocidades menores puede aumentar hasta 0.067. Lo que sugiere cierta dependencia con la velocidad. De esta manera, en México, la longitud mínima en espiral o de la espiral en metros se determina a partir de la velocidad del proyecto en kilómetros por hora y la sobreelevación de la curva E en metros por cada metro de esta longitud. Ok, y entonces tenemos aquí esta forma. Podemos tener aquí un poquito de criterio en el sentido de establecer como valor mínimo este valor. ¿Ok? Entonces, también podemos utilizar, vean, en el caso del libro de Traffic, nos maneja una longitud de espiral también mínima en pies de 3.15 por la velocidad al cubo entre el radio por un coeficiente de incremento de acuerdo a la aceleración en pies por segundo al cuadrado sobre segundo. Y este valor nos dan aquí aproximadamente entre 1 a 3. O también puede ser mediante la raíz cuadrada de 24 por la, lo que sería la sobreelevación o la pendiente, como dice ahí, cercana a la tangente de la curva circular, que más o menos es 0.66 de pie. Entonces, tenemos varios valores que que podemos utilizar como una longitud de espiral, pero esta siempre va a ser de acuerdo a la velocidad de proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí sí hay que determinar estas características. Bueno, este tipo de curvas, como hemos visto, aquí dice la longitud de la solarización de acuerdo a la espiral que no debes usar. Bueno, ahí vienen algunos valores y ya nos dan algunos datos. Obviamente estos datos son en pies, tendríamos que sacarlos, convertirlos a metros para poder hacer el trazo de esta curva. Bueno, entonces aquí lo principal es determinar cuál va a ser mi longitud de espiral que yo voy a utilizar. Y esto, como nos dice, dependerá de la velocidad del proyecto. Nosotros podemos usar este valor
de 10 veces la velocidad por lo que sería la sobrelevación, pero tenemos nosotros en el manual, vamos a ver el manual 2016, ok, vamos a buscar el manual de... ¿Qué nos decía en el año 2016? Y también vamos a ver en el más anterior. Recuerden que el manual nos está dando recomendaciones. Cada uno de nosotros podemos establecer nuestro valor, obviamente respetando los valores mínimos, porque si ya nos están diciendo que la velocidad del proyecto es la que me va a estar indicando cuál sería la mejor opción. Y entonces aquí tenemos, en el caso del libro, el manual 2016, nos indica para este cálculo, ok, sigue manejando, tiene lo mismo, 10 veces la velocidad del proyecto, por lo que sería la sobrelevación de la curva. Bueno, y vamos a ver qué nos decía en el año, ya años pasados. ¿Ok? En algunos libros he visto que dice que es 8 veces la velocidad de proyecto, también por la sobrelevación. Y nos va a dar algunos valores ya con menores, ¿no? Pero, repito, aquí la longitud de espiral va a ser lo más crítico, debido a que ahí en esa longitud de espiral va a ser la transición de una tangente a una curva de manera pues mucho más sencilla, sin tener problemas en este aspecto de seguridad sobre todo, ¿no? Entonces, aquí nosotros forjamos nuestro criterio y podemos utilizar ya sea el valor mínimo o un valor mayor. Dependerá mucho de lo que sería nuestro tipo de camino. Una vez más, el tipo de camino es el que me va a indicar lo que serían las mejores opciones que tomemos para nuestro diseño del camino. ¿Ok? Estoy buscando aquí la fórmula que nos manejaba anteriormente. En los libros de topografía, obviamente, no va a venir estos datos porque están manejados de manera general. Tendríamos que verlos en otros aspectos. Bueno, ok, aquí tenemos curvas circulares. Y aquí tenemos curvas con transición. O curvas de transición. Vamos a ver qué es lo que nos maneja el texto anterior. Y aquí viene siendo lo anterior mostrado. Okay. Entonces, aquí nos dice que va a depender también de lo que sería el radio. Ok, aquí estamos manejando todos los análisis. Repito, este manual pues, era más completo debido a que tenía muchos más procesos más desglosados, ¿no? Donde ahí viene lo que serían estos datos. ¿Ok? Entonces aquí nos maneja el parámetro K de la espiral. Esto nosotros podríamos darnos un valor para establecer estos valores. La longitud mínima de espiral de transición
Como se dijo antes, las transiciones tienen por objeto permitir un cambio continuo en la aceleración centrífuga de un vehículo, así como la sobrelevación y la ampliación. Este cambio será función de la longitud de la espiral, siendo más repentino conforme esta longitud es más corta. Entonces, aquí hay algunos datos donde nos dice que la longitud de espiral mínima va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre un cociente de la variación de la aceleración. Esto viene siendo lo que nos maneja el libro de tráfico, ¿ok? Donde se establecen estos valores para encontrar la longitud de espiral mínima. ¿Ok? Entonces aquí cada uno de ustedes podrá tomar la condición más adecuada de acuerdo a su tipo de camino. ¿Ok? Aquí nos maneja longitud de espiral, va a ser igual a 0.56 de la velocidad. Por razones prácticas, la longitud mínima aceptable de transición debe ser tal que un vehículo que circula a una velocidad de proyecto tarde cuando menos 2 segundos en recorrer la velocidad de ascenso y dicho carril, etcétera, etcétera. Con una sobrevolación de 0.07, sustituyendo el valor nos da 0.56 de la velocidad. ¿Ok? Y aquí tenemos una tabla donde nos dice lo que nos decían algunos, pues dependencias americanas. Todavía se llamaba ASHO, actualmente es la ASHTO, y esta era la SOP. Y aquí nos decía que la SOP manejaba 8 veces la velocidad por la sobrelevación. Entonces, si yo tenía 80 kilómetros por hora, muchos nos decían 85, 82, y aquí sí va a depender de la aceleración que tengamos, hasta 73, y la SOP decía 64 metros. ¿Ok? Entonces, son, aquí repito, criterios que se han establecido a través del tiempo para determinar. Aquí era 8 veces la velocidad por este dato. Entonces, ok. Entonces me daba tomando criterios de una sobrelevación del 10%, que es lo que es una sobrelevación máxima. Podemos tener 64 metros, o en el caso de actual, ya no nos manejan 64, ya lo aumentaron 10 veces, nos daría lo que correspondería a 80 metros, porque ya están manejando 8 veces la velocidad. Bueno, ahora aquí algo importante para determinar esta sobrelevación, perdón, esta longitud de transición, que es la que nos va, es un dato que ya le vamos a dar a nuestras fórmulas para ya no calcularlo, dependiendo de la velocidad de proyecto, también va a depender de lo que sería nuestro criterio de dar la sobrelevación correspondiente. Y para esto vamos a establecer valores que nos están dando el manual de proyecto geométrico, donde se establecen, y vamos a ver, es algo que a mi gusto no lo veo correcto, de que en una parte te dicen una cosa y más adelante ya para lo que es el proyecto te dicen otra cosa. Y entonces pues sí te quedas con cuál será el correcto, ¿no? Entonces vamos a ver lo que correspondería a esos datos para después continuar con nuestra análisis de la curva, donde se establece en la tabla general, nos maneja lo que ya habíamos visto de la sobrelevación máxima,
que se tiene en el tipo de camino y como ustedes lo tienen ahí en su tabla, nos maneja que esta sobrelevación máxima, aquí está abajo, es el último renglón, es del 10% y nos los maneja para todos los caminos, ¿eh? Sobrelevación máxima en curva es del 10% y el bombeo es de 2% hasta el camino tipo D. En el camino tipo E lo maneja hasta el 3%. Necesitamos más pendiente para que la salga el agua más rápido. Bueno, eso es lo que nos dice el manual como recomendación. Y entonces nos dice que es el 10%. Pero para todo tipo de camino y todo tipo de grado de curvatura y de manera pues muy general toda esta situación. ¿Ok? Pero vamos a ver más adelante y me voy al manual 2018, qué es lo que nos dice y esto les va a ayudar también para lo que sería el cálculo de sus curvas. ¿Ok? Permítanme. Ahorita que lo encuentro, que lo busco, no, aquí está. Ok, bueno, vean en el caso del manual, pero te voy a anotar la página. Ok, entonces vamos a ver esto. Esto es lo que les decía que no me parece adecuado que en una parte te dicen una cosa y en otra te dicen otra. Ok, vamos a la página de lo que da nuestras curvas. Ok. Vean ustedes esta situación y repito, aquí mucho es el criterio que tengamos nosotros. Claro, hay que leer todo lo que nos indica el manual. Aquí estamos viendo que nos dice que va a ser igual a 10 veces la velocidad del proyecto por la aceleración en metro sobre metro. Ok, esto es lo que corresponde en el capítulo que estamos viendo que se llama elementos básicos del diseño vial. ¿Ok? Ahora, nos vamos a la página 107. ¿Ok? 107. Bueno, primero vamos a ver qué capítulo estamos viendo, porque eso es lo que nosotros debemos de entender antes de continuar. Estamos en el capítulo correspondiente a lo que se llama elementos básicos de proyecto geométrico. En el otro nos decía elementos básicos de trazo vial, ¿ok? Por decirlo. Y aquí ya nos dice elementos básicos del proyecto geométrico. Entonces, en el otro me dice 10 veces la velocidad del proyecto. Y aquí, en la página 107, página 107, elementos básicos del proyecto geométrico, nos dice que la longitud de espiral mínima requerida para mi proyecto por consideraciones ya de trazo, etcétera, etcétera, es igual X, ¿ok? 107, 108, perdón, página 108. La longitud mínima de espiral será igual a 8 veces la velocidad del proyecto por la sobrelevación en decimales. Entonces,
La longitud de espiral se considera la comodidad del conductor y los desplazamientos en la posición lateral del vehículo. La comodidad del conductor es proporcional a la longitud de la espiral, lo que permite aumentar la comodidad durante la aceleración lateral a medida que el vehículo se desplaza en la curva. En espiral, la longitud mínima de la espiral se calcula como se indica en la siguiente fórmula. Entonces, nosotros vamos a utilizar la longitud de espiral de 8 veces la velocidad de proyecto. Recuerden, esto es lo mínimo. Ustedes pueden utilizar 10 veces la velocidad o 9 veces la velocidad o más. Aquí no hay una situación que te diga, esta debes de usar. Esto es la longitud mínima que me está estableciendo. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Que lo que se dijo en los años 80, pues se sigue manteniendo hasta estos años, o sea que esto no ha cambiado. Ahora, si tenemos más duda en cuál sería mi análisis, pues me puedo ir a lo que sería el libro de Traffic y hacer el cálculo de acuerdo a sus criterios que están manejando ellos y ahora sí, determinar cuál sería mi longitud mínima que debe de tener mi trazo. Entonces, ahí están los valores correspondientes. Ahora, manejan lo que sería una sobrelevación. Esta sobrelevación, como vimos en nuestra tabla inicial, nos decía 10% máximo. Ahí sí, 10% es lo máximo que puedo tener. Entonces, aquí viene explicado todo esto. Aquí se vuelve a tomar lo mismo que habíamos visto en el trazo en el capítulo anterior, nos los muestra ya ahora sí lo que se tiene que manejar en nuestro proyecto. Valores de diseño para la ampliación de calzada. Y aquí viene esta situación. En este caso nos trae una tabla que esta tabla viene aquí, nos dice, en este caso, anchos de calzada en curva considerando el ancho de calzada en tangente de 7 metros para caminos tipo ET y A. ¿Ok? Y aquí nos trae todos estos datos. Y aquí ya nos viene, dependiendo del grado de curvatura que estemos manejando, yo por decir estoy tomando 5 grados de curvatura, aquí está 5 grados, y tengo una velocidad de 80 kilómetros por hora, que es la última dos columnas, me da ya el ancho máximo que va a tener mi curva de 8.56, porque es un camino de 2 carriles, es una 2 o un ET2, con una ampliación en la curva de lo que sería de 1.56 del lado que estemos manejando, utilizando el vehículo de proyecto T3S2R4 con 2 cajas de 40 pies cada una, y aquí vienen todos los datos de esto. Entonces, ampliaciones y anchos de calzada en curva para caminos ETA, considerando dos carriles de dos carriles, como nos los maneja en esta parte. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos para caminos tipo B, ¿ok? 5 grados y nos maneja 1.19. Todo esto ya está calculado para los caminos tipo B y los caminos tipo C, ¿ok? También tenemos aquí para caminos tipo D, pero pues este ya serían caminos muy de poca intensidad de tráfico y obviamente pues tenemos menos amplitud. Ok, entonces ya me están dando valores que yo debo de hacer la ampliación de acuerdo al tipo de camino. Ok, para que yo pueda determinar correctamente esta amplitud. Ya me las están dando como valores máximos. Ahora, pero utilizando siempre lo que sería el 10% de sobrelevación máxima, ¿eh? Aquí en el año 2018 dijeron, pues, todo va a ser al 10%. Y vamos a ver qué se decía en el 2016. Esto es para que tengamos nosotros
pues más datos para obtener un mejor criterio. Vamos a ver qué nos decía en el caso del manual 2016. Ok, voy a permitirme. Yo consideraría utilizar las tablas que vienen en el 2016. ¿Ok? Bueno, aquí también nos manifiesta lo que estábamos viendo de las longitudes en espiral, etcétera, etcétera, de acuerdo a los valores permitidos. ¿Ok? Aquí están las de transición, donde dice la longitud mínima, aquí está todo este rollo, que lo podemos manejar también para determinar lo que sería nuestro valor correspondiente. Y trae la longitud máxima de la espiral. Aquí nos maneja la longitud mínima de la espiral y aquí nos maneja la longitud máxima de la espiral, que viene siendo la que encontramos en el libro de Traffic. ¿Ok? Entonces, también lo pueden utilizar. No hay ninguna situación que me digan que no. Aquí está. Ok. Y vienen los anchos de curva, etcétera, etcétera. Y trae estas otras gráficas, muy similares a las anteriores, pero algo que a mí me convence un poco más es que te trae también la sobrelevación. Esta sobrelevación es la que se recomienda de acuerdo a tu grado de curvatura. ¿Ok? Aquí viene tipo ET2, A2 y ET4, A4. El mío era ET2, digo A2, perdón, y tenía yo 5 grados de curvatura. Y aquí me dice que el grado de la ampliación a 80 kilómetros por hora es de 1,38. En el otro caso me manifestaba un dato, pues, mayor, aquí lo tengo, y me dice para 5 grados me da 1,56, aquí me da 1,38. Debido a que mi sobrelevación es de 9,1, no es a 80 kilómetros por hora, aquí está, es de 9,9. Va a decir, es que punto 1, pues sí, punto 1 sí se representa algo, ¿no? Entonces, aquí, pues, también hay una pequeña duda. Ok, ¿cuál vamos a respetar? Bueno, pues respetamos el 2018, pero podemos establecer sobrelevaciones que no estemos rebasando el máximo. Yo aquí estoy manejando 9,9. Eso porque estoy escogiendo ese tipo de camino. Entonces, aquí ustedes deciden si utilizan el del 2016 o utilizan el del 2018 o lo calculan ustedes para determinar la ampliación de mi curva. ¿Ok? Esto sí también es parte de su criterio. ¿Ok? Entonces, aquí también ustedes pueden determinar lo que serían esos valores. Y tenemos aquí para ET2, aquí son para ET6, fíjense, y aquí tenemos para lo que serían los caminos tipo B y los caminos tipo C y caminos tipo D. ¿Ok? Aquí está. Bueno, entonces, haciendo ya el resumen, el dato que requerimos ahorita nosotros es cuánto va a ser tu longitud de espiral para que se utilice en tu diseño de la curva. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser tu longitud de espiral para que ahora sí diseñes la curva y ya tienes un dato que es indispensable porque va relacionado a la velocidad de proyecto. No te lo deja ya abierto como si fuera un análisis
general, sino que sería ya basado en el tipo de camino y las velocidades de proyecto que tú debes de tener basado en lo que ya te está diciendo el manual correspondiente. Ok, entonces regresando a mi curva en espiral, o curvas, más bien es curvas con espiral de transición, nosotros vamos a utilizar, ahora sí, ya vimos que nos están diciendo que la velocidad, pero la longitud de espiral puede ser 8 veces la velocidad de proyectos por la sobrelevación, dependiendo de la sobrelevación, obviamente, y ya tenemos el dato de la longitud de curva que nos va a ayudar para calcular todo lo demás. ¿Ok? Hay que ver todos los datos para poder elaborar esta situación. ¿Ok? Entonces, su trabajo pues, va a ser empezar a hacer, como tenemos tres curvas, vamos a poner 2 curvas con espiral y una curva simple en su análisis. Ahorita todo es separado, todavía no lo vamos a unir al camino, pero tomando en consideración ya todos los datos. Todo este trabajo que están haciendo lo van a presentar más adelante, ahorita todavía no, hasta que se termine la parte de la planta que estamos nosotros trabajando. Ya tenemos nuestros azimuths de todos los puntos de intersección, donde van a saliendo todas las tangentes, con sus rumbos, con sus coordenadas, las distancias, y vamos a empezar ya a elaborar la primera curva, va a ser una curva simple, la segunda y la tercera van a ser con espiral. Manejando la segunda curva, la sobrelevación del 10%, y la tercera curva la vamos a tomar con lo que nos dice el manual 2016. ¿Ok? Entonces vamos a ir completando nuestra tabla que ya habíamos visto, que tenemos el azimut, el rumbo, la deflexión, las coordenadas, lo que sería la distancia del tramo de la tangente, identificando pues, los PC, los PI y además colocando la sobrelevación que me indica el libro. En el caso de la primera curva y la segunda curva va a ser sobrelevación al 10%, pero hay que buscar en las tablas correspondientes lo que sería la ampliación de mi curva, lo que hemos visto en la tabla, las dos primeras con manual 2018 y la otra con el manual 2017. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a utilizar las tablas que están en la página 107, estas, dependiendo del tipo de camino, y al grado de curvatura que ustedes han seleccionado, ya sea el máximo que maneja el manual o cualquier otro, identificando de acuerdo a la velocidad de proyecto. Como se ven, en algunos casos tenemos grados de curvatura altos, pero que nos manejan hasta cierta velocidad de proyecto. No se puede tener mayor porque ya sería muy peligroso. Ok, 70 kilómetros. Vean, aquí tenemos en el camino tipo C, tenemos curvas de grados de curvatura muy grandes, donde se limita hasta velocidades de 50 kilómetros por hora. Igual en el caso de tipo C, donde se manifiesta lo que sería también la velocidad de proyecto, la velocidad de proyecto a velocidades, tenemos
El tipo C nos está manejando un grado de curvatura de 18 en adelante, con velocidades máximas de 40 kilómetros por hora, porque ya sería muy peligroso esta situación. Entonces, para caminos más importantes, los grados de curvatura llegan hasta cierto límite, nada más. Entonces, buscar, de acuerdo al grado de curvatura, cuánto sería mi ampliación en lo que sería en todo el camino y cuánto sería la ampliación en mi ancho de la calzada, ¿no? Esos datos hay que irlos colocando en nuestra tabla para que tengamos ya estos valores. Y una vez que tengamos ya diseño de la curva y todas las características, que serían las características del eje del camino, iríamos a hacer ya el trazo de lo que sería la sección de todo el camino, para que hagamos ya cómo sería la transición que va a tener el ancho del camino a través de la curva, de manera tenue y de manera segura, de acuerdo a la velocidad del proyecto. Eso sería lo que nosotros vamos a determinar en la siguiente clase, una vez que tengamos ya estos valores bien determinados, con nuestras curvas ya bien dibujadas en nuestro planta. Lo que seguiría sería calcular lo que serían las ampliaciones y en qué estaciones o en qué cadenamientos se tendría que estar haciendo esa ampliación, cuánto se va a ir ampliando hasta llegar a lo máximo que está manejado aquí. Lo que se maneja, estos anchos de calzada, son lo máximo a que puede llegar el ancho de calzada bajo estas características del diseño, bajo el vehículo de proyecto. Entonces, esto es lo máximo, pero esto no se hace después de la tangente, sino que va a ir poco a poco porque apenas va girando el vehículo, como lo indica aquí. El vehículo en tangente lleva un ancho de 350, pero a la hora que va a ir girando, va a ser más amplio en la zona interior de la curva. La exterior se mantiene a 350 del eje y la otra va a ir creciendo dependiendo del sentido de la curva. ¿Ok? Entonces, el día de mañana vamos a hacer el cálculo de más bien, ya no el cálculo, porque el cálculo ya me dijeron que voy a tener una ampliación de curva máximo de 1. En el caso de 5 grados a 80 kilómetros, yo voy a tener 1.56. Eso se va a ampliar en la parte central de la curva. Pero debemos de tener una transición, como está dibujado aquí, desde la tangente, que equivale a 350, va a ir creciendo hasta llegar al valor de 350 más 1.56, que es lo que me está manejando este manual, ya calculada mi ampliación, mi ancho que voy a tener en total para que me dé 8.56. Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, pero ya teniendo todos los datos del PI, PC, PT de las tres curvas. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan, ahorita no van a presentar nada, si lo hacen bien, si no lo hacen, pues ya sería cuestión de ustedes, porque esto va a continuar. Ya no nos podemos regresar porque pues esto es parte de la topografía y ahora sí, ya estamos incluyéndolo elementos del camino que serían las ampliaciones, lo que serían sobrelevaciones, las características de fricción, las características de la sección transversal, bombeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, tienen todas las armas, ya nada más es cosa de que se pongan a trabajar. Repito, sí es mucha talacha, sí, desgraciadamente así es. Afortunadamente ya existen los programas de cómputo, pero los programas de cómputo no piensan. Tú le metes basura y sacas basura.
El objetivo de esto es aprender qué le voy a dar como datos pues correctos a mi diseño geométrico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, el día de mañana vamos a terminar con alineamiento horizontal, donde estoy estableciendo ya mi trazo de curvas, todos los datos de la curva, y estoy estableciendo los anchos correspondientes a esa curva. Ya lo que serían sobrelevaciones entra dentro de lo que sería sección transversal. Pero ya las vamos a calcular. O sea, ahorita no las vamos a dibujar, pero ya las vamos a entender cómo es ese proceso de lo que sería la sobrelevación. ¿Ok? Para que la próxima semana empecemos con el alineamiento vertical, curvas verticales y las tangentes o rampas que debe de llevar nuestro camino. Ok, eso sería todo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Gracias, Inge, nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.